Tengan todos muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, cuyo tema versa sobre los otros modos de extinción de obligaciones. El primer modo de extinción al que vamos a hacer referencia es la novación. Vamos a comenzar diciendo que en el nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí?, el artículo 933 dice que existe novación cuando se extingue una obligación mediante la creación de una nueva destinada a reemplazarla. Es decir, la novación supone un acuerdo de partes por el cual la obligación que extinguimos es la causa de la nueva obligación. El artículo 934 del Código Civil y Comercial establece como requisito esencial para saber si estamos frente a una novación que debe estar presente el animum novandi, es decir, esa voluntad de las partes de querer novar, ya que en caso de duda se tiene por no operar la novación y en tal caso se está por la vigencia de la obligación primitiva. Es decir, estaríamos frente a la creación de una nueva obligación, pero esta no tendrá efecto novatorio o extintivo. Por otra parte, el artículo 938 dispone que la obligación primitiva debe estar vigente. No es posible novar una obligación previamente, ¿sí?, extinguida o afectada por nulidad absoluta. En cambio, sí es posible novar una obligación afectada por nulidad relativa, si al tiempo de novar se produce la confirmación necesaria. Asimismo, el artículo 939 establece que tampoco puede haber una novación si una obligación que se encontraba sujeta a condición suspensiva, luego el hecho condicionante se frustra. O también, cuando una obligación sujeta a condición resolutoria, el hecho condicionante efectivamente se cumple y por lo tanto su efecto retroactivo hace a que la obligación primitiva se la tenga como que nunca existió. En cuanto a la capacidad requerida, ¿sí?, de las personas para poder novar, es la misma capacidad que se requiere para poder contratar. También vamos a agregar que se puede novar mediante medio de un representante o apoderado, siempre que el mismo cuente con un poder, ¿sí?, especial otorgado en los términos del artículo 375, incisos G del Código Civil y Comercial. En cuanto a la clase de novación, vamos a decir que la novación puede operar por el cambio de sujetos de una obligación. En este caso estaríamos frente a una novación subjetiva. También se puede novar por modificación o cambio de objeto, o sea, novación objetiva. Y por último, por modificación o cambio de condiciones esenciales o causa. En cuanto a la novación subjetiva, esta tiene lugar cuando se cambia de acreedor o de deudor. En caso de novación por cambio de deudor, se requiere el consentimiento del acreedor. Esto conforme lo establecido en el artículo 936. En cuanto a la novación por cambio de deudor, existen dos supuestos. Uno es mediante la delegación pasiva. En este caso, el deudor originario o delegante acuerda con un tercero delegatario la transmisión de la deuda. Y si bien la iniciativa debe partir del delegante, se requiere que el acreedor delegado acepte esa transferencia. A su vez, para que la delegación tenga efecto novatorio, es decir, que sea una delegación por efecto novatoria, el acreedor debe acordar en ese mismo acto que exonera al deudor primitivo. El otro supuesto es mediante la expromisión. Esta es un acuerdo que celebra el acreedor con un tercero, es decir, aquí la iniciativa la toma el acreedor, sustituyendo al deudor originario por un tercero. El convenio o acuerdo se puede llevar adelante aún ante la ignorancia del deudor. A su vez, para que la expromisión sea novatoria perfecta, el acreedor debe liberar al deudor originario. Por otra parte, si bien el Código Civil y Comercial no regula las especies referidas precedentemente, su aplicación es de gran importancia, ¿sí?, por ejemplo, en los concursos preventivos, cuando el acreedor se procura hacer del pago realizado por terceros, o en la compra-venta de automotores usados, tanto cuando la agencia o el vendedor resultan ser responsables por la tramitación de la documentación correspondiente. Además, si bien dijimos que estas dos subcategorías de novación no se encuentran expresamente reguladas en el Código, surge de manera implícita de lo establecido en los artículos 1632 y 1636
los cuales regulan la cesión y asunción de deuda respectivamente. Por su parte, la novación subjetiva por cambio de acreedor es de poca aplicación en nuestro país, ¿sí? Ya sea porque tiene una gran similitud con la cesión de crédito o porque el artículo 937 sigue manteniendo ese requisito del consentimiento deudor que tan difícil le resulta conseguir al acreedor. En cuanto a la novación subjetiva, podemos mencionar 3 supuestos o formas de realizarse. La primera consiste en la modificación o cambio del objeto. Acá las partes acuerdan reemplazar o sustituir la prestación debida, extinguiendo de esta manera la obligación primitiva, obligándose con una nueva prestación. Vemos entonces, en este caso, que estamos frente a una modificación sustancial que importa una verdadera novación. Ahora bien, si el cambio se refiere a cualidades accidentales de cumplimiento de la prestación, como ser el lugar o tiempo de pago, esto no produciría novación alguna. La segunda manera de novar es mediante el cambio de causa. Acá el cambio o alteración opera sobre el título original y la obligación primitiva. Por ejemplo, el comodato o préstamo de uso en inmueble que se transforma luego en una locación, ¿sí? Por acuerdo de partes. La tercera forma de novar, conforme lo dispone el 935 del Código Civil Comercial, es cuando se produce una alteración importante en los términos de la obligación. La novación deviene en una modificación sustancial de la obligación originaria que altera el vínculo entre las partes, como por ejemplo cuando la obligación primitiva nació pura y simple y se le agrega una condición. Por último, vamos a decir que el nuevo Código Civil y Comercial incluye el concepto de novación legal en su artículo 941. Este tipo de novación no requiere voluntad de las partes, motivo por el cual acá no nos interesa ni monovandi ni la capacidad de los interesados. Supone un hecho extintivo que opera automáticamente en ciertos supuestos, como por ejemplo en el acuerdo homologado que se hace en el concurso preventivo, ¿sí? Establecido por el artículo 55 de la Ley 24.522. En cuanto a los efectos de la novación, vamos a decir que conforme lo establece el artículo 940, la novación extingue a la obligación primitiva con todos sus accesorios, como son los intereses, las fianzas, las prendas, hipotecas, cláusulas penales, etc. Pero puede el acreedor impedir la extinción de estos accesorios efectuando, ¿sí?, las reservas correspondientes.